Estamos con José Carlos Irigoyen y Carlos Torres Rotondo, que acaban de publicar este libro, Crimen, Psicodelia y Minifaldas. Es un título así un poco extraño, ¿no? Crimen, Psicodelia y Minifaldas. ¿Por qué? Bueno, es una enumeración de algunos elementos de las películas que revisamos a lo largo del libro, ¿no? Digamos, Crimen por el film noir, Psicodelia porque gran parte de la serie B que nosotros admiramos y que nosotros vemos es durante la época psicodélica. Justamente ahora en el camino estábamos hablando de que nos gusta mucho lo que se hacía entre el año 65 y el 75, ¿no? Justamente en esa década. Y Minifaldas también, bueno, pues hace alusión a lo pop y hace alusión a la psicodelia, y a las psicodélicas, a la película Las Psicodélicas de Gilberto Martínez Solares, ¿no? Claro, que se hizo en el Perú. ¿Cuál es el contenido del libro? O sea, Crimen, Psicodelia y Minifaldas. Las tres cosas son estimulantes, digamos, ¿no? Las películas de crimen son unos de los estimulantes más interesantes para un aficionado al cine. La psicodelia, bueno, ¿no? Y las minifaldas en una época fueron pues realmente signo de una época, ¿no? Revolucionarias. Revolucionarias, Sí. absolutamente. ¿Cuál es el campo que ustedes escogen para trabajar, para estudiar, para analizar? Partimos desde una idea que era rescatar lo que era la serie B en el cine, la literatura y el cómic peruano. Si consideramos de una manera muy literal serie B, el 90% del cine peruano caería en esa categoría. Nosotros nos centramos en aquello que tenía componentes de los llamados psicotrónico, el cine de explotación, aquel hecho con tosca artesanía, cuestiones grotescas y de mal gusto. Psicotrónico. Ese concepto de psicotrónico suena como que te revienta los sesos. Sí. ¿Ah? Algo de eso hay. Tiene que ver, como he dicho, con todo tipo de películas que surgieron en Estados Unidos a finales de los 60 y durante toda la década del 70, que tenían como principal interés la explotación de ciertos géneros, de ciertos temas chocantes o de actualidad, como las drogas, como los adolescentes, como el horror, como el desenfreno sexual. Uno de los subgéneros de los psicotrónicos es el transplotation, que son las orgías entre monjas, por ejemplo. Género que aquí pues no se ha implementado, lamentablemente, pero digamos que transita por esas coordenadas, ¿no? Las coordenadas de lo que de alguna manera coquetea con el llamado cine, subcine, el cine Z, no tanto en argumentos como en las actuaciones, como en la puesta en escena. ¿Qué cosas han encontrado aquí en el Perú que se alinee un poco en esa descripción que hace José Carlos? No muchas cosas, es la verdad. Solamente algunas cosas, muchas de las cuales están perdidas, digamos, ¿no? Digamos que un poco para nosotros el punto de partida es básicamente la obra de Ricky Torres Tudela, ¿no? ¿Quién es Ricky Torres Tudela? Oscuro productor y guionista peruano relacionado con películas hechas en Argentina, en Estados Unidos, en México y en el Perú. Y en el caso del Perú hizo un díptico que podría ser considerado como las primeras películas de horror hechas en el Perú, ¿no? Entonces es una figura pues fundacional, Claro, ¿no? O sea, que son dos películas que se llaman Annabelle Lee y Boda Diabólica. exactamente, ¿No es exactamente. En el caso de Boda Diabólica sabemos que existe una copia en la Filmoteca. En el caso de Annabelle Lee hemos intentado demostrar que existe y hasta ahora no hemos encontrado pruebas definitivas al respecto. Esta película, por lo menos Boda Diabólica, sí se estrenó en circuitos marginales de alrededor del mundo y Annabelle sí existió también, ¿no? O sea que es el primer paso de nuestros actores, de nuestros equipos técnicos a la serie B propiamente dicha, la serie B norteamericana, ¿no? ¿Y la cosa psicodélica, las psicodélicas propiamente dicho? Sí, bueno, la psicodélica se enmarca, al igual que la obra de Ricky Torres, se enmarca dentro de las coproducciones de los años 60 y 70, digamos. Yo creo que es en ese marco en el cual hay que entender la serie B nacional durante esta época, digamos, ¿no? Hasta El Inquisidor, que me parece es el año 74. Sí, la psicodélica de Gilberto Martínez Solares responde básicamente a los lineamientos de las coproducciones de esa época. O sea, protagonistas internacionales, principales cargos técnicos internacionales, elencos secundarios y puestos técnicos secundarios, también peruanos, claro, digamos, ¿no? Y escenarios nacionales, lo cual las hace ciertamente reconocibles. Yo me acuerdo que la primera vez que vi esa película me pareció absolutamente extraña.
justamente por eso, ¿no? Y además empata con otras cosas que a nosotros nos interesa bastante, que es el tema de la psicodelia musical y de la contracultura de los años 60. Obviamente, pues aquí desde un punto de vista mucho más camp y mucho más inocente, Claro. ¿no? Pero entra en esas coordenadas. Y ahí hay, claro, psicodelia, digamos, y minifaldas, muchas minifaldas, porque además la explotación iba por ese lado, ¿no? ¿Cuál es la película más rara, más bizarra, más extraña, así, que ustedes han podido rastrear? Yo creo que son dos que no hemos podido ver, pero por las señas que tenemos deben haber sido delirantes. Una es Interpol llamando a Lima, de Orlando Pesina, uruguayo, pero que hizo su carrera cinematográfica en el Perú. Una carrera bastante fugaz, porque hizo una película, planeó otra y tuvo un cameo en Muta de Amanecer y ahí se acabó todo. Que es Interpol llamando a Lima, el 69. Es una película que mezcla nazis, cachascanistas, espías judíos y todo el castillo de Chancay. O sea, esa y también Brigada Blanca de Jeff Musso, el director francés de Le Puritan, que es una película acá, Brigada Blanca, en el año 83, que es una película de hippies en los años 80. O sea, ya es bastante loco. En el que se presta incluso la posibilidad de hacer grafías o dibujos en la frente de los que están fumando marihuana, con rayos, serpientes, una cosa casi condorito. Sí. Es una pena no poder verlas porque justamente las películas que no son coproducciones, totalmente peruanas, todas esas dentro de lo que corresponde al libro se han perdido. Y así es muy difícil poder rescatarlas, pero lo que se comentó de ellas, la sinopsis, los comentarios, todo eso me hacen creer que son las más raras y por lo tanto nuestras favoritas, aunque no las hemos podido ver. Toda esa explotación peruana, en algunos casos resultó rentable, pero en otros no tanto, ¿no es cierto? ¿Tienen algunos indicios sobre eso? Los directores de serie B en el Perú pueden dividirse en dos categorías, ¿no? Los mercenarios y los inocentes. A ver, digamos. explícalas. Los inocentes son las personas que intentan hacer una obra, digámoslo así, buena, hacer buen cine, pero a los que les sale mal. Digamos, sea por falta de inspiración, sea por las razones que sea. Digamos. Y los mercenarios son los que quieren hacer dinero con el morbo puro, ¿no? Ahora bien, hay casos en los que ambas categorías se mezclan. Claro. Leonidas Segarra. Leonidas Segarra, por un lado, yo lo he entrevistado y él parece creer legítimamente que es un autor. Y que es Scorsese, basta verlo dirigir. Y por otro lado, tú ves una película como Mi crimen al desnudo, ves al desnudo y ves lo más mercenario que puedes encontrar a la vez. Claro. ¿No? Entonces las cosas ahí como que se van mezclando, digamos. Claro, ¿no? ahora en el caso de Segarra hay como una continuidad en eso, ¿no? Es bien interesante porque él ha mantenido toda una línea de producción que la sigue haciendo. En otros casos como que es más aislado, ¿no? El caso de Segarra me parece interesante porque él, si bien tiene una concepción del mundo que ha mantenido a lo largo de su obra consta de etapas muy marcadas. En una primera película dedicada a la inmigración, vacío sin considerar los cortos, una parte relativamente cómica, entre comillas, risas y salsa de la serie Z, ¿no? Que luego empieza una saga de vedettes, ¿no? Mi crimen al desnudo, es el desnudo y tal, y ahora está en una etapa religiosa. En Bolivia. Claro. O sea, pero pese a ello, sin embargo, hay algunos elementos que persisten, ¿no? La violencia sexual, por ejemplo. Claro. La violencia sexual es un elemento así típico en Segarra. Claro. El misticismo. La lucha contra ese el es mal otro. desde un punto de vista más religioso, por ejemplo, ¿no? Desde Montoro haciendo Taitauki en De Nuevo a la Vida hasta las mismas películas bolivianas como Virgencita Urcupiña, hay siempre una lucha contra el mal, pero en un sentido religioso, místico, que recorre toda su obra desde el principio hasta el fin, ¿no? Poseída por el diablo, su esperada película religiosa con ¿cómo se llama? Con Rocky Belmonte como el malo, por ejemplo, es típica, o sea, es un exorcista con chamanes. Claro. O sea, increíble, o sea, y está ahí totalmente graficada esa dimensión de la obra de Segarra, ¿no? Encontramos este tipo de películas en los 60, en los 70, luego ahora, ¿no es cierto? Ya en los tiempos más recientes con Segarra y demás, que en realidad empieza el año 72, ¿no? Entonces como que abarca todo el periodo, ¿no? Eso es interesante. Sí, nosotros creemos también que a partir de los 90, con las películas de Llosa y de Corman, que hacen Sociedad juntos, se acaba una etapa. La serie B peruana pierde su inocencia. Antes se hacía serie B en el Perú, pero de una manera inconsciente.
Yo no creo que, por ejemplo, Yes Musó, o que Leonidas Segarra, o que Orlando Pesina hayan dicho, estamos haciendo serie B, Claro. de ninguna manera. Es cierto que sus películas, y muchos de los motivos de sus películas, ocurren en el año 65 y 75, en que está psicodélica, de alguna manera hacen clic con el resto de la serie B mundial, pero era inconsciente. Creemos nosotros que luego de los 90 la serie B en el Perú, luego del fenómeno Tarantino, de revalorar conscientemente esa serie B, ya es una etapa muy distinta. Cementerio General responde de una manera muy consciente, por ejemplo, a eso que llamamos serie B, ¿no? O películas como Invasores, por ejemplo, ¿no? Creemos que hay dos etapas muy distintas. Sí, es un poco como el Django de Corbucci y el Django de Tarantino, digamos, ¿no? Por un lado, el Django original y por otro lado, el que se basa en el Django original y que tiene además una cierta dosis de ironía, ¿no? Digamos, nuestra generación para abajo es una generación que se ha criado con la serie B como referente, o sea, y que la ve desde un punto de vista básicamente referencial. Tenemos acceso a un conjunto de películas a las que antes no se tenía acceso, definitivamente, ¿no? Entonces, eso ha marcado el cine que se ha hecho, digamos, por gente de nuestra generación para abajo. Estamos en un periodo autoconsciente de la serie B. Hay otro elemento en el libro que es la historieta, ¿no? Y un poco la literatura también. O sea, ¿cómo lo incorporan, cómo lo vinculan? Bueno, básicamente es un libro sobre narrativas. O sea, nosotros nos dimos cuenta de que habían narrativas que eran muy similares, digamos, tanto en el cine como en la literatura como en el cómic, ¿no? Es decir, uno ve, yo qué sé, una película de Humphrey Bogart, lee una novela de Dashiell Hammett y es lo mismo. O prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, habíamos leído novelas, chicos, ambos coincidimos en haber leído Yo visité animes de Lacan, justamente, de niños, y nos alucinó. Y entonces, claro, a la hora de ver cualquier space opera, Claro. uno ata caos, digamos, ¿no? Y luego, en el caso de los cómics, algo similar. Uno ve, por ejemplo, un cómic como Doctor Unclaus, por ejemplo, donde por experimentos radiactivos hay cangrejos gigantes, y eso es Tarántula. Esas son las películas de ciencia ficción de los años 50, Claro. ¿no? Entonces, está ahí, es lo mismo, prácticamente. Lo que cambia es el soporte, pero el formato es muy similar. Es muy similar. Ujú. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí. Ya el libro está en todo lado, ¿no es cierto? Está Todas distribuido. las librerías importantes, ¿no? Sí, Bueno. y un último dato que queríamos agradecer a Mutante, porque el libro es un libro objeto con bastantes fotos, con una Sí, sí. edición Es una edición muy bonita, ¿no? muy particular. Tiene fotos, fíjense. Mm, Y es una editorial independiente, ha sido autogestionado, es un libro autogestionado, y eso, cómprenlo que se van a divertir. Sí, sí, porque el libro no solamente es un libro que se lee, ¿no? Además muy bien escrito, sino que es un libro para disfrutar, digamos, ¿no? Con la cantidad de ilustraciones, fotos de películas, reproducciones de historietas y demás. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.